Mi nombre es Carlos Arteaga Mejía, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Hoy los acompañaré con el Ateneo Clínico, que trata acerca de un caso clínico de un hombre de 65 años con artralgias crónicas y úlceras en extremidades. Este es el contenido de nuestra charla. Perdón. Inicialmente pues presentaré el caso clínico. Durante su desarrollo haremos la discusión con especialidades en la evolución clínica y finalmente pues con la resolución del caso haremos una revisión corta acerca del diagnóstico para finalmente dar un espacio para hacer la discusión y los comentarios correspondientes. Entonces, iniciando con nuestro caso clínico, este es un hombre de 65 años, natural de Córdoba, pero residente en Zaragoza hace muchos años, que elaboraba como constructor de casas y que se encontraba en unión libre y tenía pues como 2 hijas. Su enfermedad actual inició a mediados de marzo, inicialmente con un episodio de edema, dolor y eritema del miembro inferior derecho que aparentemente se presentó de forma súbita y se acompañó posteriormente de una pápula en el dorso del pie que no era pues particularmente dolorosa, pero que posteriormente se ulceró y comprometió pues gran parte del dorso de este pie. Sin embargo, no se acompañaba de cambios inflamatorios iniciales, por lo cual el paciente pues simplemente intentó continuar con cuidados en casa. Sin embargo, más o menos a inicios de abril, esta úlcera se empezó a acompañar pues, de eritema, algo de dolor, incluso de secreción purulenta. Consultó a su hospital local en Zaragoza y allá estuvo hospitalizado durante 5 días. Aparentemente le hicieron el diagnóstico de una celulitis, de eso pues no teníamos como una historia clínica completa, y recibió un curso antibiótico del cual no conocemos pues el esquema. Durante esa hospitalización también aparecieron unas lesiones papulares, especialmente pues como en extremidades, y una de esas también se ulceró principalmente pues en el brazo derecho. Se dio de alta con una orden ambulatoria para valoración por cirugía vascular, el cual lo evaluó el 5-6 de marzo del 2022, y durante esta evaluación le llama la atención pues la presencia de estas úlceras, principalmente pues la del dorso del pie derecho y la del brazo en derecho. Además empezaba a tener como algunas pápulas también más distales en las manos, por lo cual el cirujano vascular lo envió para ingreso hospitalario al Hospital San Vicente Fundación para estudio pues como de estas úlceras. En la revisión por sistemas, el paciente refería adicionalmente una pérdida de aproximadamente 5 kilogramos durante el proceso pues como de este cuadro, y refería a un cuadro ya crónico de más o menos unos 13 años de evolución de una poliartritis de pequeñas y medianas articulaciones que predominaba en las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las muñecas, los codos y los hombros, que tenía un compromiso pues simétrico, pero no tenía ningún comportamiento pues como adicional. Esto se relacionaba aparentemente, pues, con lo que contaba el paciente, con un diagnóstico de gota que se le había realizado pues precisamente hace 13 años, aunque particularmente no tenía ningún tratamiento hipouricemiante. Adicionalmente refería, aunque no con una temporalidad clara, una debilidad de miembros inferiores sin que esto se acompañara pues como de algún trastorno sensitivo o algún síntoma neurológico del sistema nervioso central pues particularmente, y refería a un cuadro de dolor torácico urente que era retroesternal y se irradiaba a abdomen, que no se asociaba con la actividad física, se presentaba pues de forma intermitente y remitía de forma espontánea. No había disnea, ningún otro pues equivalente anginoso. Adicionalmente no tenía lesiones en mucosas, no refería a lesiones en cuero cabelludo, tampoco alguna lesión importante adicional en piel, tampoco síntomas secos ni otros síntomas particulares pues que a destacar. Dentro de los antecedentes patológicos, entonces el paciente tenía una hipertensión arterial, también diabetes mellitus que venía siendo controlada con metformina, incluso con insulina 10 unidades subcutáneas al día, dislipidemia y esto pues antecedente de gota que es importante pues para la evolución posterior del paciente. Dentro de los quirúrgicos, una arqueectomía izquierda en la infancia porque tenía pues un testículo ectópico, alérgicos ninguno importante, excepto que tenía una intolerancia al tramadol que le producía taquicardia aparentemente,
Y dentro de los tóxicos, importante, pues un tabaquismo pesado con un IPA de 15, pero que había suspendido 15 años atrás. Estos son los antecedentes farmacológicos importantes, y a resaltar que el paciente, por estas artralgias pues, crónicas que tenía, consumía glucocorticoides de forma intermitente, ocasionalmente pues prednisolona, y en los últimos meses antes del cuadro clínico actual, dexametasona de forma interdiaria, y que posteriormente suspendió de forma súbita. Al examen físico, entonces, tenía unos signos vitales con unas cifras tensionales algo elevadas, sin taquicardia, sin taquipnea, no tenía desaturación, y al ingreso, pues al menos, sin episodios febriles relacionados. En el sistema nervioso central, en mucosas, en cuello, en el sistema cardiorrespiratorio y abdomen, sin ninguna anormalidad importante. Sin embargo, resaltar que tenía hiperplasia sinovial de la segunda a la tercera metacarpofalángica de forma bilateral, edema y dolor en la interfalángica proximal, la segunda y la tercera metacarpofalángica, en muñecas y codos pues de forma bilateral. Adicionalmente, unas úlceras, la principal, una úlcera en el dorso del pie derecho que tenía un tamaño aproximado de 5-7 centímetros, que tenía unos bordes delimitados, no se caracterizaba por tener eritema ni ninguna secreción purulenta. En el brazo derecho, una úlcera que era un poco más lineal, aproximadamente de 1 por unos 5 centímetros, y cuando lo evaluamos, pues al menos que yo lo conocí, ya tenía unas lesiones también ulceradas, pero que eran mucho más características como ensacabocado en el tercer del dedo de la mano, que eran múltiples, y unos cambios tróficos distales de miembros inferiores con resequedad, cambios en las uñas, y unos pulsos distales disminuidos en miembros inferiores. Esta era la úlcera del dorso derecho, aunque esta foto corresponde pues como más o menos a un mes después del ingreso de hospitalario. Y esta sería la úlcera del brazo derecho, y estas serían las úlceras que presentó durante la hospitalización, y con algunas de las que ingresó, especialmente pues en este dedo, en este tercer dedo de la mano izquierda. Dentro de los laboratorios de ingreso destacaba una anemia de volúmenes normales con una concentración de hemoglobina corpuscular normal, heterogénea, sin compromiso de la línea blanca ni de las plaquetas, una ferritina en 375, una saturación de transferrina de 23% con ácido fólico de 3 y una vitamina B12 normal. Adicionalmente, una disfunción renal que aparentemente era aguda porque tenía una creatinina previa de la hospitalización en el hospital local que era de 1, y en esta ocasión pues con una creatinina de 1,95 con un boom de 18, con una relación que era menor de 20, sin compromiso pues de los iones de forma importante, y un primer análisis que estaba contaminado, aunque el sedimento no se destacaba por tener glóbulos rojos, pero sí algunos leucocitos y algunas bacterias. La hemoglobina glicada del ingreso era de 5,4, tenía un hipotiroidismo subclínico, y los anti-TPO que se le realizaron en ese momento fueron negativos, y unos tiempos de coagulación normal. Al ingreso, por la valoración por medicina general, y también porque ingresó rotulado para cirugía vascular, se solicitó un Doppler de vasos venosos de miembros inferiores, también un Doppler arterial de miembros inferiores y una pletismografía. En este Doppler venoso resaltaba pues que tenía unos cambios postrombóticos que eran crónicos, iliofemoropopliteos e infrapopliteos, aunque sin una presencia pues de una trombosis aguda, y a destacar que tenía una compresión extrínseca de esta vena ilíaca común izquierda por un aneurisma ilíaco. En el Doppler arterial lo que se veía era un aneurisma de la bifurcación aórtica que se extendía a la ilíaca común derecha, tenía un trombo mural asociado, tenía un diámetro de 7,3 milímetros pues en su diámetro máximo, y este generaba pues como una compresión extrínseca de la vena ilíaca común de ese lado. Del lado izquierdo también tenía algunos hallazgos pues de enfermedad aterosclerótica, y la tibial anterior pues que tenía algo de oclusión desde el tercio medio. En la pletismografía de miembros inferiores se comprobaba pues que tenía compromiso de estos vasos infrapopliteos de predominio principalmente pues derecho, con hipoperfusión distal desde el pie.
Por esta razón se complementó el estudio con un angiotac de tórax y abdomen que mostraba una dilatación aneurismática, que incluso tenía una úlcera penetrante en la arteria ilíaca común derecha desde el origen hasta la interna, y que tenía unas medidas de 71 por 74 por 70 milímetros. Esto adicionalmente a una trombosis que era irregular en sus paredes y que no tenía pues sangrado activo en el momento de que se tomaban pues como las imágenes. Adicionalmente, el aneurisma de la arteria ilíaca común izquierda, un trombo mural en esta arteria interna izquierda, y en la parte del tórax describían adicionalmente un nódulo pulmonar que estaba localizado de forma posterobasal derecho de 13 milímetros. Adicionalmente, pues también ateromatosis aórtica, nefrolitiasis renal derecha sin hidronefrosis y un quiste renal simple izquierdo. Entonces aquí podemos ver las imágenes. Entonces esta era la dilatación aneurismática de la aorta. Por acá ya se empieza a insinuar esta dilatación aneurismática de la ilíaca común, aunque también teníamos algo de compromiso trombótico del lado izquierdo, y esta era pues como la compresión que realizaba el aneurisma sobre la vena del lado izquierdo también. Y este es el nódulo pulmonar que se describía pues posterobasal derecho, que no tenía unas características importantemente pues como malignas, por lo cual inicialmente fue valorado por neumología. Ellos determinaron que el riesgo de malignidad era de un 6% haciendo el score de Bruch, y por el long heart sería clasificado como un 4A, por lo cual ellos decidieron que se podría hacer un estudio pues de seguimiento con PET-CT en 3 meses. Cirugía vascular, pues con estas imágenes decidió hacer un staff con radiología intervencionista para determinar si requería un manejo endovascular con una endoprótesis aórtica bifurcada y hacer embolización hipogástrica de la derecha. Por las lesiones papulares, había recibido indicación de medicina interna, ivermectina. Sin embargo, pues el paciente no tenía mejoría de las lesiones populares, ni mucho menos pues de las úlceras, por los cuales se interconsultó a dermatología y estos decidieron hacer una biopsia de esta úlcera del brazo derecho. En vascular periférico también lo evaluado teniendo en cuenta pues como la trombosis que se veía en las dilataciones aneurismáticas. Sin embargo, ellos determinaban que este paciente pues tenía un alto riesgo de sangrado, y de hecho la mortalidad estaba más supeditada pues como la enfermedad aneurismática más que la trombosis venosa profunda, por lo que ellos indicaron inicialmente que debería continuar únicamente con tromboprofilaxis. Para el 15 de marzo, perdón, aquí es marzo, el paciente pues ya fue llevado a embolización, que se hizo pues como una exclusión de todas estas ramas de salida y del ostium, y finalmente pues se hizo una corrección endovascular. No se hizo pues corrección endovascular de la aórtica ni de las ilíacas, pues una exclusión pues con COES. Entonces hasta este punto tendríamos un paciente cuyas manifestaciones clínicas principales eran pues como las úlceras, que inicialmente se pensaron que eran de origen arterial, principalmente pues la del dorso derecho, aunque no tenía claridad acerca de las que se comprometían en miembros superiores, una debilidad que no se enfocó inicialmente, además de otras cosas pues que ya les mostré que se habían intervenido. Para este punto hablaremos entonces con medicina interna, específicamente con el doctor Jairo Rivera, internista, de cuál es el enfoque de los pacientes con úlceras y de cuál es el enfoque de un paciente que se presenta con debilidad. Espérame que busco, a ver si el profe Jairo... Buenos días. Hola. Hola. Buen día. Listo. Muchas gracias por la invitación. De antemano agradezco el proceso. Voy a hacer un enfoque que un profesor y un colega una vez me enseñaron, que el internista debe ser el enfocólogo. Es quien debe definir qué tiene un paciente a partir de los hallazgos que él supone que están ahí en una presentación clínica. Entonces, para eso hice el siguiente pues, algoritmo como de diseño de razonamiento clínico para uno tener un proceso mental de cómo llegar a un diagnóstico de un paciente. Entonces, la primera pregunta pues es el problema. Entonces, tenemos un paciente con una úlcera cutánea. Nos han enseñado siempre que las úlceras hay que saber las características, si son dolorosas, la localización, el fondo, si son limpias, si son sucias.
los bordes de la úlcera y otros antecedentes relevantes del paciente, como son la exposición a medicamentos, viajes, historia también personal de enfermedades sistémicas, como puede ser la hipertensión arterial, o incluso ciertas alteraciones del sistema venoso o de la piel. Este sería el proceso usual que utilizaríamos para enfocar a un paciente desde el punto de vista de la úlcera en sí misma. No obstante, yo me hice unas preguntas para resolver la inquietud de Carlos y lo primero que me dije fue, venga, hagamos un ejercicio en el cual el proceso de diagnóstico sea a partir de yo cómo voy a interpretar ese origen. Entonces empecé con la primera pregunta que hay que hacerse, o que me hice yo fue, ¿la úlcera tiene entonces un compromiso vascular directo? Mediando por esto, si es positiva la respuesta, me pregunto entonces, ¿será que el compromiso será de los tres tipos de vasos sanguíneos más importantes y van a ser básicamente una arteria, un capilar o una vena? Teniendo en cuenta que los capilares hacen parte de la circulación menor del sistema, de todos los sistemas corporales, y la vena y la arteria de los mayores. Cuando me hice esa pregunta, quise entonces continuar las posibilidades de respuesta hacia el compromiso vascular, quise definirlo según fuera el tipo de compromiso. Y usualmente las úlceras se presentan porque yo tengo isquemia tisular y esa isquemia tisular de la piel lleva a que se pierda tejido. En este contexto me pregunté si había entonces una obstrucción al flujo y me planteé entonces unas posibilidades asociadas a esto, y pueden ser básicamente porque tengo una trombosis directamente del vaso sanguíneo, porque tengo un fenómeno protrombótico en el endotelio o porque tengo una placa arterial o tengo algún tipo de alteración que favorece la trombosis, y podría pensar entonces, o una embolia sistémica. Con ese punto pensé, puedo tener un paciente que tiene un SAF, pero el SAF no necesariamente va a tener una trombosis macrovascular produciendo en una vena, una úlcera, pero podría hacerlo una arteria si el proceso fuera crónico por este tipo de presentación. No obstante, no es frecuente y me dije entonces la presentación clínica que podría llevar a esto podría ser pacientes que tuvieran una micropunto trombótica, o sea, el síndrome fosfolípido, o algunos pacientes que crónicamente hacen ulceraciones. El otro que tiene un fenómeno embólico, pensé en la fibrilación auricular como evento asociado con una embolia arterial, con la posibilidad de una úlcera, con presentación de isquemia no aguda sino crítica, igualmente una endocarditis infecciosa como agente productor de una embolia sistémica produciendo una ulceración de origen trombótico infeccioso. Y la otra posibilidad que se me ocurrió dentro de todo el proceso de comprender una posible obstrucción capilar podría ser que tuviéramos una población diseminada, y como ejemplo, como más clásico de eso, tomé la posibilidad de una meningococcemia, donde tenemos básicamente microtrombosis también, y esta microtrombosis a nivel capilar puede llevar también a ulceración de la piel, aparte de la púrpura. También me pregunté si no tengo obstrucción o no tengo directamente un daño de capilar mediado por este tipo de obstrucciones, podríamos tener cambios en el flujo, y ahí recordé una enfermedad reumatológica que produce una alteración de la vasorreactividad, y básicamente podría ser porque tengamos un paciente que tiene un Raynaud. Si este Raynaud de entrada tiene ulceración, ya se considera patológico y sería a nivel digital, y por lo tanto tendríamos que sospechar una enfermedad, una esclerosis sistémica u otro tipo de enfermedades que se asocien a vasorreactividad periférica. Lo otro que me pregunté, si vamos a hablar de vasorreactividad, que no viéramos algún tipo de evento asociado, que por ejemplo medicamentos tóxicos, como puede ser la cocaína, por el efecto vasoconstrictor. Y otro que sería básicamente a nivel venoso, sería daño a las válvulas venosas, produciendo insuficiencia venosa capilar crónica con las consabidas úlceras crónicas venosas. Si este fue la aproximación desde el punto de vista de la suplencia de sangre al tejido, pero digamos que también es otra pregunta, pero si realmente no tenemos un compromiso local o básicamente pues serían como los fenómenos mecánicos asociados al proceso, me hice una pregunta inversa y dije, pues si no tiene compromiso de este tipo, hagamos una pregunta que sea más bien si tengo un compromiso sistémico o un compromiso local en la ulceración. Y sistémico, traté de darle una relevancia básicamente a síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, la diaforesis, síntomas de, o hallazgo de inflamación en otros tejidos, como por ejemplo una mononeuritis, meningitis, artritis, una mononeuritis, una hemorragia alveolar, una sinusitis o exantemas en otros tejidos. Y en este punto traté de limitar la condición a dos presentaciones más frecuentes.
La primera sería una infección y podríamos ser un paciente que tiene una sífilis, que puede básicamente ser una úlcera local en el sitio inicial de inoculación o pues en el pene o en la vulva, pero en la fase primaria, pero algunos pacientes con secundaria pueden hacer sífilis con lesiones generalizadas y esas ser ulceradas per se. Igualmente, los pacientes que tienen lepra se pueden comportar con ulceraciones y también con compromiso tipo mononeuritis asociada a algún tipo de alteración en los nervios periféricos. Y meningococo porque también vamos a tener meningitis y ulceraciones cutáneas derivadas de la coagulación intraocular diseminada asociada a la meningococcemia. Otro punto general que tomó presente fue la inflamación. Y la inflamación dada por la presencia de inmunocomplejos, autoanticuerpos directos contra ciertas partes del tejido, también inflamación mediada por células, entonces, o sea que pues un subgrupo que podrían ser las enfermedades mediadas por globulinas, los medicamentos también, la vasculitis leucocitoclástica y la vasculitis IgA. Y si fuera mediada por células, teníamos entonces la aromatosis por colangitis, la aromatosis con eosinofilia y colangitis y la poliartritis microscópica como posibilidades mediadas por células. No obstante, no podemos dejar de lado siempre y una presentación de una enfermedad ulcerosa, enfermedades paraneoplásicas como pueden ser el parénquima paraneoplásico que en ocasiones puede también ulcerarse y producir grandes úlceras cutáneas. En ese punto trazo una línea punteada mencionando que los capilares básicamente van a ser el punto donde se van a depositar este tipo de alteraciones inmunológicas por los inmunocomplejos o los anticuerpos directos o incluso la inflamación por células con compromiso de pequeños vasos. Y el compromiso local, pues considere que todas las posibilidades anteriores podían ser dadas cuando tengamos las anteriores manifestaciones, pero también podríamos tener un síndrome tropical que hemos evaluado previamente con esclerocricosis, un trauma directo, una ulceración con un trauma directo, un pie diabético, un paciente que no solamente tiene compromiso local del punto de vista de la úlcera o del pie diabético, pero también está la parte neurológica afectada por la vascular que afectaría todo el proceso. También las neoplasias como el cáncer escamocelular o el vasocelular y el pioderma gangrenoso como manifestación incluso paraneoplásica asociada. Eso sería como el enfoque en términos generales según el tipo de compromiso. No obstante, también es otra pregunta de población especial que fue el paciente con inmunocompromiso. Y este paciente inmunocomprometido va a tener unas características que van a ser posiblemente asociadas a que tenga o una infección crónica o aguda o una neoplasia, como puede ser un Kaposi que se ulcera, o un virus, como un herpes, que también es ulceración por la administración atípica, hongos como por ejemplo criptococosis o autoinmunidad pura del paciente con inmunosupresión por desregulación inmunológica. Esa sería la aproximación del punto de vista de las ulceraciones. Ahora bien, si vamos a enfocar ya la debilidad aguda, ya pues en este punto sí, no soy neurólogo, pero también me hice otras preguntas pues como para poder generar hipótesis diagnósticas y con esto hacer un enfoque del paciente. Y básicamente, pues recordé la neuroanatomía. Con la neuroanatomía es un poquito más sencillo trabajar, pero recordemos básicamente la motora superior, la inferior y las diferentes vías de conducción nerviosa para explicar parte de los problemas que podemos ver. Entonces, para la debilidad aguda que es lo que primero me pregunté, fue también, evaluamos el paciente que tiene un ABC, cómo está la parte de su ventilación, perfusión y circulación. Si tenemos algún tipo de alteración de ese, pues básicamente puede ser un ácido isquémico, una infección central, una compresión medular, disección de aorta, un fluido tóxico que estén produciendo alteración o una debilidad aguda pues tenemos que tomar decisiones emergentes en esto. Pero si ya vamos a hacer una localización o una evaluación a partir de la localización clínica o anatómica del cuadro, vamos a tener como ciertos hallazgos según sea el sitio del daño o la localización que estemos sospechando para definir el tipo de presentación. En general, muchas de estas son como comunes porque básicamente los daños se dan en ciertas zonas que pueden ser pues como compartidas. Entonces, por ejemplo, en el neuroeje, en el sistema nervioso central y médula espinal, vamos a tener posiblemente pacientes que se presenten con cuadriparesia y plejía o paraplegia y plejía o reflejos más o menos disminuidos, una posible lesión medular y usualmente la presentación va a ser con una motrina superior con compromiso más distal que proximal, más compromiso extensor que flexor. También los reflejos están aumentados, paraplegia y cuadriparesia. Cuando tenemos pacientes que tienen una clínica de hemiplejía o plejía, pues pensaremos en un ACV agudo, que puede ser hemorrágico, isquémico, una pseudoadenoidea,
una masa intracraneal, una meningitis, encefalitis, o hipohiperglicemia, o un síndrome de Brandt-Xicart, en el cual tendríamos ese tipo de presentación, que también sería muy comportamental, también con síndrome motoneurona superior, con su respectiva presentación. Otros pacientes podrían tener compromiso ya de la neurona motora, y podríamos poner la habilidad que podría variar de distal a proximal, de extensor a flexor, los reflejos aumentados como ocurre en la esclerosis hemotrófica, o disminuidos en la polio. Una pérdida sensitiva no hay, porque básicamente la motoneurona la que está afectada, no hay un tracto que esté completamente alterado, y en la evaluación clínica hay atrofia y fasciculación en la extremidad que se evalúa. En la parte de la proximal, pues vamos a tener entonces neuropatías agudas, de Guillain-Barré, miastenia grave, las proximidades agudas y la Guillain-Barré con esta presentación. Pero si vamos a ir directamente al nervio periférico, usualmente el nervio periférico sigue la inervación, y de ese nervio que está afectado, en este punto hay una alteración en medias y guantes, la pérdida sensitiva o una queja de este tipo de percepción, y los reflejos usualmente son normales. Si la habilidad es distal, pues ya tenemos que pensar en otras causas como una neuropatía vasculítica, una neuropatía inducida por toxinas o síndromes de compresión. Y si damos la neuroanatomía, pues sería la unión de la sinapsis con el músculo, y teníamos un compromiso más del músculo central, más que el periférico, no hay una pérdida sensitiva completa en la extremidad, no hay cambios de reflejos, y si hay atrofia, no es tanta como ocurre en otros pacientes. Y la monoparesia, ya hay que pensar que sea una serie aguda, una zona específica cerebral, una masa intracraneal, síndromes de compresión, una neuropatía neurocapsular diabética, y si es ya una miopatía, usualmente son compresiones de proximal, no hay pérdida sensitiva y no hay cambio de reflejos. Con esto se arma un diagnóstico inicial y se solicitan las imágenes necesarias para el enfoque del paciente inicial. Esto es lo que tenía pues por parte de medicina interna. No sé si es completo, Carlos, o si tienen algún tipo de pregunta, pues atento a eso. Si no, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, en este punto, perdón, ahí. Entonces tendríamos esta enfermedad neuroidiosmática que comprometía la aorta y las ilíacas. Se le hizo pues esta corrección con exclusión, sin un manejo endovascular propiamente. A la TBP crónica con estos cambios postrombóticos se le indicó tromboprofilaxis por el alto riesgo de sangrado. Ante estas úlceras, pues principalmente se había pensado de un origen arterial, pero principalmente pues en el miembro inferior. Sin embargo, esto no explicaba el compromiso en miembros superiores, por lo que se había hecho esa biopsia de la úlcera, aquí es del brazo derecho, y esta debilidad más proximal que se asociaba pues como algo de atrofia muscular, por lo cual se le decidió realizar una electromiografía de miembros inferiores. A esta disfunción renal, pues con esta asociación con nefrolitiasis bilateral, aunque sin hidronefrosis, se le intentó adjudicar pues como causa una posible nefropatía diabética. Sin embargo, fue valorado pues por oftalmología, no se logró evaluar el fondo por unas cataratas, y estábamos esperando pues cómo era la evolución inicial pues como de esta lesión renal aguda, aunque no pareciese pues que hubiesen cambios crónicos. Adicionalmente teníamos esta anemia normocítica, normocrómica, que era heterogénea, con un perfil ferroquinético más de una enfermedad crónica y una deficiencia de ácido folofólico, por lo que se inició reposición. Y esta poliartritis simétrica de medianas y grandes articulaciones con algo de hipertrofia sinovial, que inicialmente, pues, según los antecedentes, se relacionaba pues con la gota. Sin embargo, pues no era su comportamiento usual, y que mejoraba pues con el uso de glucocorticoides, por lo cual se indicó pues como una medición de ácido úrico que fue de 10.3. Y por último, este nódulo pulmonar solitario en el lóbulo inferior derecho, al cual se le indicó pues hacer un seguimiento con un PET-CT. Durante la evolución de los paraclínicos, el paciente persistió pues, anémico con unos volúmenes normales. En algún momento incluso necesitó transfusión de hemoderivados. Como vemos, pues la PCR estaba elevada, aunque nunca pasó pues como un umbral de 6 miligramos por decilitro. La BCG sí estaba elevada, aunque realmente solo tuvimos una medición inicial que fue de 99, y los reticulocitos fueron de 1.13. No se realizaron pues estudios específicamente como de hemólisis, porque nunca se sospechó pues como una de las causas.
Dentro de los microbiológicos se realizaron ELISA, estudios para hepatitis B, hepatitis C, BDRL, y todos durante la hospitalización fueron negativos. Algunos estudios complementarios entonces que llegaron posteriormente durante la hospitalización y fueron esta primera biopsia de la úlcera que se tomó pues del antebrazo derecho, en el cual se descartaron pues como displasias, cambios citopáticos por virus, malignidad. Todas las tensiones especiales fueron negativas, y dentro de estos hallazgos, pues de este infiltrado inflamatorio mixto que tenía compromiso con polimorfonucleares, con algunas áreas de abscedación, el diagnóstico final fue de una inflamación aguda y crónica granulomatosa con abscedación. Y la electromiografía reportaba una polineuropatía desmielinizante sensitiva y motora. Por esto se pidió una valoración por neurología, que consideró pues, que ante esta neuropatía desmielinizante era necesario descartar una CIDP, por lo que se realizó un estudio de líquido cefalorraquídeo que fue normal. No tenía leucocitos, pues no tenía pleocitosis, no tenía eritrocitos, las proteínas estaban en 53, la glucosa estaba en 56, no había disociación albúmino-citológica, y todos los estudios microbiológicos fueron negativos. Adicionalmente, el TAC de cráneo simple únicamente mostraba unas calcificaciones gangliobasales bilaterales, algunos cambios involutivos, pero ninguna otra normalidad, por lo que en una segunda evaluación, neurología descartó pues, que hubiese un compromiso del sistema nervioso central y de una CIDP. Medicina interna entonces intentó abordar todos estos problemas. Teníamos un hombre de 65 años con anemia, por allá se reportó también una hipercalcemia que fue de 11.6, una BCG elevada, una disfunción renal, la polineuropatía, y aunque se intentó pensar que esta polineuropatía, la disfunción renal, estaba en relación pues, con la diabetes, teníamos una hemoglobina glicada de 5.4. Durante la evolución de la hospitalización, el paciente no necesitó hipoglicemia, antes tampoco insulina, y todas las glucometrías estaban normales, porque lo que incluso se desestimó el diagnóstico de diabetes mellitus. Y ante esta posibilidad, entonces, se pensó en que el paciente pudiese tener una gamapatía monoclonal. Ante esto, pues entonces, se realizó una serie de huesos largos que no mostró pues como ninguna lesión blástica ni una lesión ni lesiones líticas, aunque en algunas de las radiografías sí se destacaban pues ateromatosis calcificadas en los segmentos que se incluían pues de los miembros inferiores y superiores, específicamente del antebrazo izquierdo. Y pues como vemos pues en la radiografía de cráneo tampoco vemos anormalidades importantes. Por acá. Entonces, de los estudios de gamapatía monoclonal podemos ver esta electroforesis de proteína que estaba pues como con un aumento, con una hipergamaglobulinemia. Sin embargo, esta zona tenía pues como una base ancha. Las mediciones de inmunoglobulinas estaban elevadas, tanto como la IgG, la IgA como la IgM. Sin embargo, pues predominaba un aumento de la IgA, que estaba en 2071 con estos valores de referencia. La inmunofijación en suero fue incierta y la inmunofijación en orina fue no detectable. Sin embargo, pues acá podemos ver que en la inmunofijación en suero, pues lo que más pintaba era una inmunoglobulina G y la región kappa. En la dosificación pues, de cadenas livianas en suero, lo que mostró fue unas cadenas kappa de 130, pues que estaba por encima del valor de referencia, al igual que unas cadenas libres lambda de 118, también por encima del valor de referencia. Sin embargo, la relación kappa lambda era de 1.1, que estaba pues, dentro de los valores normales. Ante esta, perdón, digamos que ante esto se pidió una valoración por hematología, que concluyó pues que si bien tenía una electroforesis con una hipergamaglobulinemia, esta era policlonal, realmente predominaba pues la IgA, lo que estaba en contra de pues una gamapatía monoclonal. Adicionalmente pues la inmunofijación indicaba pues un resultado incierto con un compromiso pues más de cadenas livianas lambda según el reporte. Sin embargo, pues ellos no veían este compromiso y no había pues como
aislamiento en la inmunofijación en orina, por lo cual pues, se descartaba la monoclonalidad, incluso pues como la relación estaba normal. Por lo tanto, pues se descartaba que este compromiso fuera monoclonal y esta hipergamaglobulinemia era policlonal y no habían unos datos adicionales en que se pudiese pensar en una enfermedad hematológica en el momento de la evaluación. Entonces aquí pedimos ayuda del servicio de hematología, nos acompaña el doctor Braulio Cabrera, y las dos preguntas para el servicio serían, ¿cómo enfocar un paciente con sospecha de gamapatía monoclonal? Y segundo, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales ante una hipergamaglobulinemia policlonal? Doctor Braulio tiene, creo que el permiso ya para poder hablar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al servicio. Respecto a la primera pregunta, pues, ¿cómo es el enfoque general de un paciente con sospecha de gamapatía monoclonal? Pues lo que uno debe pautar es que se deben partir de las manifestaciones clínicas. Hay tres condiciones que son muy sintomáticas y las manifestaciones clínicas de esas enfermedades son las que terminan haciendo que uno solicite los estudios generales. Esas tres enfermedades, las típicas, son el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström o linfoma linfoplasmocítico y la amiloidosis AL. Desde luego, pues cada una de ellas va a tener una serie de alteraciones clínicas y funcionales que llevan al clínico a pensar que puede existir esta etiología y uno solicita los respectivos estudios. Entonces, si hay disfunción renal, si hay anemia de causa no clara, si hay visceromegalias o adenopatías, si hay síntomas o signos de hiperviscosidad, si hay neuropatía periférica, si hay alteración de la función renal, especialmente proteinurias de carácter importante, de rango incluso nefrótico. Entonces, con todas esas manifestaciones clínicas, uno termina haciendo la solicitud de los estudios. La segunda pregunta es, ¿qué estudio solicitar? Y al respecto, pues, las personas que más escriben al respecto son los médicos de Mayo Clinic, los hematólogos de oficio de hematología de Mayo Clinic, y ellos tienen un enfoque general que es bastante práctico, a mi modo de ver. Ellos solicitan tres estudios iniciales basados en la probabilidad de encontrar una gamapatía monoclonal con el resultado de estos. Entonces, una electroforesis de proteína, uno tiene una sensibilidad para gamapatía monoclonal ya es un 80%. Si agregamos una inmunofijación sérica hasta un 12%, y la relación pues la realización de cadenas livianas libres en suero, que se hace casi siempre por métodos de free light, da una ganancia adicional de 6 a 7%. Es decir, que con esos tres estudios tenemos una sensibilidad de entre el 98 y el 99%, que se nos terminaría escapando aquellas enfermedades que son oligosecretoras o no secretoras. Y en esos escenarios tan exóticos, pues digamos que juega un papel la médula ósea, o en enfermedades de depósito tisular en las que necesitamos hacer la biopsia al tejido comprometido. Entonces, si nosotros hacemos esos tres estudios, más una proteinuria en orina de 24 horas, las gamapatías monoclonales permiten, pues tiene un aumento de la secreción de inmunoglobulinas y las cadenas livianas se filtran. Una proteinuria normal le resta demasiado peso a una gamapatía monoclonal. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en la práctica diaria, son esos tres estudios más la proteinuria en orina de 24 horas. De rutina no hacemos electroforesis o inmunización en orina. Sin embargo, pues en muchos documentos se sugiere que se realice y también pueden ser útiles en el caso del diagnóstico de estas enfermedades para el seguimiento. Y por último, algo muy importante, no solamente la solicitud de los estudios, sino una interpretación adecuada de las mismas en el contexto clínico del paciente. Entonces, como vimos acá, lo que dice el servicio de hematología fue una revisión muy juiciosa de las gráficas. Vemos que la electroforesis de proteínas, la base era bastante ancha, eso le resta peso a una gamapatía de tipo monoclonal donde la base es estrecha. También se revisaron las gráficas de las inmunofijaciones. En las gráficas de las inmunofijaciones, como ustedes se pudieron dar cuenta, que la inmunofijación es simplemente hacer un corrido electroforético, utilizar un anticuerpo monoclonal contra determinada subclase de inmunoglobulina, y eso marca un color. Ustedes se dieron cuenta que había una dispersión importante de esa gráfica, era una dispersión homogénea, era una línea homogénea, que es lo que se vería normalmente en una gamapatía monoclonal. Como podemos ver, tampoco había una correlación entre la inmunofijación sérica y la inmunofijación en orina. Vemos que la restricción de cadena liviana en una era lambda y en la otra era kappa, y por eso pues la interpretación acá era muy importante.
Y en cuanto al valor de las cadenas livianas libres, pues vemos que la relación se encuentra completamente normal, lo que habla de una enfermedad policlonal. Hay una cosa muy importante acá y es que la interpretación del contexto clínico de los pacientes es de mucho valor porque este paciente tenía disfunción renal, enfermedad renal crónica definida pues con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto, y eso hace que la relación de las cadenas livianas pueda tener un rango de normalidad un poco más amplio, desde 0.3 hasta 3. A diferencia de la relación convencional que es de 0.25 a 1.65. Entonces podemos tener una alteración más alta en esos valores, unos valores incluso más altos de relación de cadenas livianas normal. Este paciente pues tenía toda la indicación de hacerle los estudios de gamapatía monoclonal porque tenía anemia, hipercalcemia, elevación de la BCG, los cambios reológicos que generan las paraproteínas sobre los glóbulos rojos, disfunción renal intrínseca en un BUN normal, una polineuropatía de causa no clara, poliartritis y úlceras cutáneas. Una cosa muy importante también a caracterizar acá, aparte de estas tres enfermedades que les mencioné en principio, es que cada vez aparece con más auge una condición o un grupo de condiciones que se llaman gamapatías monoclonales de significancia clínica, dentro de las cuales podemos encontrar la gliobulemiia tipo 2, no la tipo 1, porque la tipo 1 estaría parte del espectro de Waldenström, la enfermedad por glutininas, la neuropatía asociada a IgM, el síndrome de Poems, el TEMPI, el escleromixedema y hoy por hoy con mucho auge la gamapatía monoclonal de significancia renal. Si nosotros definitivamente no encontramos ningún hallazgo clínico que se correlacione con la gamapatía monoclonal, pues estamos ante una gamapatía monoclonal de significado incierto y la mayoría de estos pacientes se les hace seguimiento a largo plazo. Ya respecto al segundo punto, que es cuál es el enfoque del paciente con una hipergamaglobulinemia policlonal, yo tengo una agrupación o una clasificación de enfermedades a partir de las cuales podríamos determinar cuál sería la causa. Son 8. La primera de ellas es enfermedad hepática, la segunda son las enfermedades autoinmunes y vasculitis, las terceras serían las infecciones, las cuartas malignidades no hematológicas, la quinta trastornos hematológicos que pueden ser tanto benignos como malignos, la sexta enfermedad relacionada con IgG4, la séptima los síndromes de inmunodeficiencia congénita y por último las diatrógenas, es decir, la administración de gamaglobulina o la administración de altas cantidades de plasma fresco congelado. La hipergamaglobulinemia policlonal por lo general está relacionada con estados inflamatorios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las interleuquinas, especialmente la interleuquina 6, la interleuquina 1 y la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral, pues facilitan la expansión de los linfocitos, pero la expansión no es monoclonal, sino que es policlonal. Y eso facilita pues, la producción de mayor cantidad de inmunoglobulinas. Como dentro de esto participa la interleuquina 6, la interleuquina 6 sabemos que va al hígado, en el hígado positivo, pues nosotros podemos basarnos en el valor de la proteína C reactiva para poder establecer qué tipo si es una enfermedad inflamatoria o no es inflamatoria. Entonces podemos ver en esta gráfica a la izquierda que aquellos pacientes que tienen una proteína C reactiva mayor de 3, pues vamos a pensar en que exista infección, que exista malignidad no hematológica. En el caso de las condiciones hematológicas, vemos la enfermedad de Castleman, que característicamente tiene una secreción muy alta de interleuquina 6 y eso explica los cambios inflamatorios que presentan estos pacientes. La enfermedad de Rosai-Dorfman, que es una enfermedad histiocytica. Vemos las enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales pues, caben las que causan mayor compromiso inflamatorio, como la enfermedad inflamatoria intestinal, las vasculitis sistémicas, la sarcoidosis, la fiebre mediterránea familiar. Al otro extremo vemos los pacientes que tienen una proteína C reactiva normal. Los pacientes pueden estar en el contexto de una enfermedad hepática, ellos no depuran adecuadamente la inmunoglobulina A y por eso se pueden ver algunas alteraciones importantes en el patrón de inmunoglobulinas. Podemos ver enfermedades hematológicas, pero que no están asociadas a inflamación, como por ejemplo los síndromes melodisplásicos, los síndromes hiperosinofílicos, los micromas inmunoblásticos, las y la hemofilia. Vemos otras enfermedades autoinmunes, pero que no cursan con inflamación, con enfermedad de Graves y el escleroderma, con el de inmunodeficiencia y la enfermedad por. Otra cosa que también se hace en este escenario para el enfoque es ver a qué cadena está restringida o qué cadena no está restringida, sino cuál es la inmunoglobulina que predomina. Entonces, en el caso de la inmunoglobulina A, suele predominar en las vasculitis de tipo IgA o púrpura de Helen-Schönlein. También en los pacientes con enfermedad hepática se eleva la inmunoglobulina de forma importante
La inmunoglobulina M, en aquellos pacientes con inmunodeficiencias que no permiten el cambio de clase de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina E en las condiciones alérgicas o en vasculitis que tienen componente eosinofílico. Y la mayoría de las enfermedades pues tienen un predominio de inmunoglobulina. Entonces yo creo que con esos elementos podemos hacer el diagnóstico. En el caso de este paciente, en el caso específico de este paciente, pues vemos que hay una condición probablemente inflamatoria porque la PCR siempre estuvo por encima de 3 y ya vamos a ver cuál es la causa de esta condición inflamatoria que lo desarrollará Carlos en el transcurso de la charla. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, durante la evolución el paciente presentó un pico febril, empezó a tener cambios inflamatorios en la úlcera. Esto hizo considerar pues, que hubiese una posible sobreinfección. El paciente fue llamado a un lavado de debridamiento. Se le tomaron hemocultivos que fueron negativos y un cultivo pues, de esta úlcera durante el lavado en el cual se aisló un Enterococcus fecalis y un Avium, que eran sensibles a penicilina, por lo cual se dio tratamiento pues con penicilina, con ampicilina, por 7 días. Adicionalmente, en una segunda evaluación por hematología se sugirió pues, el estudio de esta poliartritis porque el paciente seguía quejando de dolores articulares. Adicionalmente, empezó a tener algunos cambios comportamentales que eran sugestivos de un delirio hiperactivo, además de tener un componente pues, depresivo grave con respecto a la enfermedad. Y empezó a tener nuevas pápulas, principalmente pues en los dedos de la mano derecha, y se pidió una nueva valoración por dermatología para hacer una nueva biopsia, pero esta vez de la úlcera del pie derecho. Ante esta hipercalcemia, pues inicialmente no se habían ampliado más estudios, pero teniendo en cuenta la nefrolitiasis, la calcificación de ganglios basales y la artropatía, entonces se complementaron algunos estudios. Tenemos entonces un fósforo de 3,9 con una PTH normal de 13,5, que estaba más bien pues disminuida, una vitamina 25 hidroxivitamina D que estaba normal y una albúmina baja. Realmente nunca tuvo compromiso hepático, las bilirrubinas fueron normales, la FeA también. Este fue el compromiso de la función renal, que fue pues inicialmente bastante elevado hasta más o menos el final de la hospitalización, con un boom que realmente no era muy alto y tenía pues como algo de hipocalemia e hipomagnesemia durante la evolución. En este punto, medicina interna, teniendo en cuenta las úlceras en extremidades, una hipercalcemia que era independiente de PTH, que tenía poliartritis crónica, que teníamos un nódulo pulmonar, ellos decían que habían revisado las estudios y podían considerar que se veían algunas adenopatías ciliares bilaterales, además del compromiso renal, la polineuropatía y digamos que un reporte parcial de granulomas en la primera biopsia de la piel. Se consideró que el paciente podía tener una sarcoidosis, motivo por el cual se hizo la primera valoración por reumatología. Sin embargo, pues se desestimó este diagnóstico principalmente porque las lesiones cutáneas pues no eran las usuales de la sarcoidosis. El compromiso pulmonar, si bien era pues un nódulo único, no era pues un compromiso micronodular, que es el compromiso usual de la sarcoidosis, y no se veía pues realmente unas adenopatías ciliares bilaterales significativas. La hipercalcemia, si bien era pues independiente de PTH, tenía un fósforo normal, lo cual sugería más que era secundario pues con una presencia de RPTH. Y el compromiso del sistema nervioso periférico realmente pues es más bien raro en la sarcoidosis y mucho menos que fuese desmielinizante, aunque esto se empezó a reevaluar posteriormente. Además no tenía pues un compromiso del sistema nervioso central, que sería pues como más propio de la sarcoidosis, por lo cual se consideró que era necesario descartar que hubiese pues como un origen paraneoplásico de este compromiso, además de que la lesión granulomatosa observada que se había descrito inicialmente pues no era una forma definitiva de diagnosticar la sarcoidosis. Durante la evolución el paciente además presentó hipoglicemia, hiponatremia, empezó a tener cifras tensionales bajas, en algún momento hipotensión ortostática y pues asociada a la hipercalcemia, y teniendo en cuenta ese consumo crónico de glucocorticoides por los dolores articulares, los cuales había suspendido pues abruptamente desde el ingreso al
a hospitalización, fue evaluado por endocrinología, que consideró que el paciente estaba cursando con insuficiencia suprarrenal secundaria, pues como a estos glucocorticoides. Se tomó en esa primera evaluación unos niveles de cortisol sérico que fueron de 20.5, lo cual estarían en contra. Sin embargo, pues teniendo el compromiso grave del paciente, los antecedentes y las manifestaciones clínicas, realmente se consideró que el paciente sí estaba cursando con una insuficiencia renal. Entonces se solicitaron estudios adicionales por la artropatía. Podemos ver acá algunas erosiones que eran marginales, comprometiendo principalmente el carpo, y llamativamente podemos ver por acá estas clasificaciones de múltiples vasos, y por acá podemos ver una pequeña, pues como erosiones a cabo, pues que estaba posiblemente más en relación a ese antecedente de gota que se había planteado años atrás. Lo mismo se veía pues como en las radiografías de los pies. Entonces se complementaron estudios radiológicos, los ANAS, los ENAS fueron negativos. Sin embargo, ya tenemos a este punto un factor reumatoide bastante alto, por encima de 2000, y se complementó un antipeptido citrulinado que también estaba elevado en 185. Digamos que teniendo en cuenta esto, se pensó precisamente pues, en una artritis reumatoide. Sin embargo, también se pidieron mediciones de complemento C3 y C4, que vemos acá que estaba comprometida únicamente C4 con un valor de 3,7 con este valor de referencia. Ante estos resultados, entonces reumatología consideró que si bien pues, sí podía tener ese antecedente de gota que se había descrito inicialmente, en estos momentos el paciente tenía precisamente una artritis reumatoide seropositiva, teniendo en cuenta esa poliartritis crónica que era simétrica con erosiones como se veía en la radiografía, un factor reumatoide elevado pues a títulos bastante altos, un anti-CCP elevado, por lo cual, teniendo en cuenta pues, la insuficiencia adrenal y las manifestaciones clínicas de la artritis, se inició prednisolona 50 miligramos al día. A pesar de esto, pues, nos llamaba la atención que el paciente continuaba con estas úlceras de origen no claro y pues estas características como el sacabocado, estas úlceras de los dedos de las manos, el consumo de C3, este compromiso del sistema nervioso periférico. Sin embargo, revisamos pues como la electromiografía con uno de los médicos de fisiatría que nos indicaba pues que las condiciones en las que se realizaron esta electromiografía quizás no fueron las ideales, por lo cual se realizó una nueva electromiografía y esta disfunción renal no sería precisamente pues, de la artritis reumatoide, además de esta anemia con requerimiento transfusional. Intentando descartar pues como un compromiso para neoplásico, teniendo en cuenta esta anemia, se realizó una endoscopia digestiva superior que realmente únicamente reportó una gastritis eritematosa antral y algo de atrofia, sin ninguna otra normalidad. Se intentó realizar una colonoscopia, sin embargo, por la intervención que presentó el paciente, realmente no se realizó una preparación adecuada, por lo cual durante la hospitalización no se pudo realizar. Por este antecedente de dolor torácico que también refleja el ingreso del paciente y que presentó durante la evolución, se realizaron troponinas y un electrocardiograma que realmente no mostraban pues como un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, algunos trastornos de conducción específicos, por lo cual se realizó la ecocardiografía que demostraba pues un ventrículo izquierdo normal, sin embargo con una FEBI del 47% y trastornos segmentarios de la contractilidad de forma difusa que estaban en relación con una posible cardiopatía isquémica. Además, disfunción diastólica grado 1, un ventrículo derecho que estaba normal, insuficiencia mitral leve que era más bien funcional y una probabilidad baja de hipertensión pulmonar. Ante esta segunda biopsia de la úlcera, que ya se tomó pues, de la úlcera derecha, todos los estudios que se realizaron pues, indicaban que era una inflamación crónica ulcerada, que estaba más a favor de una úlcera de origen arterial o incluso de compromiso mixto. Sin embargo, pues no habían cambios sugestivos de vasculitis leucocitoclástica, no habían granulomas, no habían células gigantes, tampoco cambios sugestivos virales, y se habían pedido unas tinciones especiales que no se realizaron pues, durante la hospitalización porque el paciente ya en días próximos al resultado de esta biopsia fue dado de alta. Haciendo una nueva electromiografía, entonces el paciente ya en este caso sí lo que se reportó fue una mononeuritis múltiple y no era pues, de un compromiso desmielinizante, sino axonal.
una uroanálisis que realmente se repitió posteriormente, no se mostraban pues compromiso, pues no había hematías, se reportaba solamente piuria con unos leucocitos de 5 a 10, unos cilindros hialinos de 2 a 5, y no habían bacterias. La proteinuria por 24 horas reportaba 406 miligramos con un buen volumen. Se repitió una segunda medición que fue de 375, y por acá ya tenemos una valoración que se realizó por reumatología, la que se solicitaron crioglobulinas, las cuales fueron reactivas. Entonces acá invitamos al grupo de reumatología, en este caso al doctor Carlos Agudelo, para que nos responda a estas dos preguntas. Primero, ¿cómo se confirmaría el diagnóstico de vasculitis crioglobulinémica? Y segundo, si ante este resultado pues, de ausencia de vasculitis leucocitoclástica, realmente podríamos seguir considerando el diagnóstico de vasculitis o si esto podría descartar el diagnóstico. Muchas gracias por la invitación al caso. Entonces, dentro de los puntos que tenemos que tener claros con la primera pregunta es la diferencia entre crioglobulinemia y vasculitis crioglobulinémica. La crioglobulinemia se refiere a la presencia de crioglobulinas en el suero de un paciente que recordemos que son aquellas inmunoglobulinas que se precipitan in vitro a temperaturas inferiores a 37 grados y se vuelven a disolver al calentar. La vasculitis crioglobulinémica se refiere ya a un síndrome inflamatorio sistémico que generalmente involucra a vasculitis de pequeños e inusualmente de medianos vasos y es debido a complejos inmunes que tienen crioglobulinas y se asocian a disminución del complemento C4. Por lo tanto, el diagnóstico de la vasculitis crioglobulinémica lo realizamos con la demostración de crioglobulinemia en asociación con características clínicas. En nuestro paciente teníamos la demostración de crioglobulinemia, sin embargo, es importante mencionar que hay una alta tasa de falsos negativos y están relacionados principalmente con el procesamiento de la muestra. Luego tenemos que evaluar si ante esos hallazgos clínicos y paraclínicos hay algo que nos sugiere una vasculitis. De entre los hallazgos clínicos que tenemos en nuestro paciente está la isquemia local, que nos explicó muy bien el doctor Rivera, por múltiples úlceras en los dedos de la mano que eran característicamente ensangrentados y que adicionalmente el paciente presentaba unas úlceras muy similares en el dorso del pie. También tenemos otro hallazgo muy frecuente de isquemia local, que es la mononeuropatía múltiple, con una electromiografía con neuroconducciones que nos reportaron un patrón sensitivo motor axonal, que es lo típico de la vasculitis por crioglobulinemia. Los hallazgos inflamatorios los encontramos también con los reactantes de fase aguda que nos mostró el doctor Arteaga, que estuvieron persistentemente elevados. Entonces, ahora bien, si tenemos el diagnóstico de una vasculitis crioglobulinémica, nos tenemos que plantear qué tipo es. Recordemos entonces la clasificación de Brouwer en 3 tipos. Por hematología, como nos comentó el doctor Braulio, se descartó una gamapatía monoclonal y neoplasia hematológica, y es poco frecuente que la tipo 1 se asocie con vasculitis. Nos quedan entonces la posibilidad de la tipo 2 y la tipo 3, que son las mixtas. En la tipo 2 tenemos un componente de IgM monoclonal, ya sea IgG o IgA, con actividad de factor reumatoide e inmunoglobulinas policlonales. Característicamente, el factor reumatoide de ese paciente fue positivo fuerte y usualmente este subtipo se asocia a hipocomplementemia C4, como fue el caso del paciente. Es importante recalcar que fisiopatológicamente en la crioglobulinemia mixta las manifestaciones clínicas están dadas por vasculitis y en la tipo 1 predomina la vasculopatía oclusiva y la hiperviscosidad que pueden simular fenómenos isquémicos por obliteración del vaso. Siempre es importante aclarar que la causa más frecuente de crioglobulinemia mixta sigue siendo el virus de la hepatitis C, el cual descartamos en el paciente. Posteriormente vienen las enfermedades autoinmunes, entre las cuales se encuentra el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, que con los anticuerpos anticitrina fuertemente positivos y el factor reumatoide con unas radiografías típicas de artritis reumatoide, consideramos entonces que se trataba de una artritis reumatoide sin lugar a dudas. Y es importante mencionar que hay unos factores de riesgo para tener artritis reumatoide y vasculitis, que son una larga evolución de la enfermedad y un tratamiento subóptimo, como era el caso de nuestro paciente, por lo cual concluimos que
Se trata de una vasculitis crioglobulinémica mixta asociada a artritis reumatoide, o sea, una secundaria. Nos quedó la duda si el paciente tenía manifestaciones renales por la vasculitis, puesto tenía múltiples causas que podían explicar la etiología de la lesión renal aguda. Posteriormente, los asoados mejoraron con los tratamientos instaurados, en los cuales, si bien pudo influir la presencia de la vasculitis, no se indicó la biopsia, puesto no nos iba a cambiar el tratamiento que instauramos con el paciente. Con respecto a la segunda pregunta, en la biopsia, aunque en las vasculitis de pequeño vaso siempre debemos intentar tener un diagnóstico histológico, en algunas ocasiones puede ser suficiente con los hallazgos clínicos y paraclínicos que tenemos del paciente. Si bien el rendimiento diagnóstico en la biopsia no es del 100%, lo típico es encontrar una inflamación del vaso con vasculitis leucocitoclástica. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos encontrar perivasculitis, como fue el caso de la biopsia reportada en el paciente. La vasculitis leucocitoclástica se presenta en aproximadamente el 50% de las vasculitis crioglobulinémicas, por lo cual cuando tengamos este dato ausente, siempre tenemos que insistir en que prevalece la clínica y las otras ayudas diagnósticas y no descartar el cuadro clínico simplemente porque la biopsia no lo sugiera, sino de llenarnos de herramientas al examen físico, al interrogatorio y los otros paraclínicos para hacer el diagnóstico y desconfiar del resultado final de la biopsia. Muchas gracias al servicio, al doctor Arteaga. Muchísimas gracias. Entonces, precisamente el diagnóstico final fue de una artritis reumatoide seropositiva con una vasculitis crioglobulinémica mixta pues, secundaria a esta artritis reumatoide, teniendo en cuenta todos estos hallazgos. Como decía el doctor, nos quedaba la duda realmente si esta disfunción renal estuviese relacionada a la vasculitis, dado que no teníamos pues, hematuria, proteinuria, no teníamos simplemente la disfunción renal. Posteriormente fue evaluado por nefrología. Ellos pensaban que realmente podía tener algún componente de una NTI, precisamente porque estuvo expuesto a aminopenicilinas y porque veían pues que era una lesión renal aguda que se había asociado con algo de eosinofilia y había mejorado con las dosis altas de esteroides, pero que también podría tener pues un componente postrenal y algo de relación con la exposición a los medios de contraste a los cuales fue sometido inicialmente. Adicionalmente, el paciente tenía una acidosis con un anion gap normal, estuvo hipocalcémico, hipomagnesémico de forma persistente y tenía una orina alcoholina, por lo cual también se pensó que tuviese una acidosis tubular renal distal de tipo 1, secundaria a la artritis reumatoide. El paciente fue tratado con metilprednisolona, con pulsos de 500 miligramos al día por 3 días, y se le indicó inicialmente pues, una dosis de rituximab de 1 gramo según protocolo y premedicación. Acá teniendo en cuenta pues, que el paciente también tenía contraindicación por esta disfunción renal para el uso de metotrexate u otros DIMAR. Finalmente fue dado pues, de alta por reumatología con orden del desmonte del glucocorticoide, una segunda dosis de rituximab para el día 15 con una nueva valoración pues, ambulatoria por la especialidad, una densitometría ósea y una colonoscopia ambulatoria pues, que no se había logrado realizar durante la hospitalización. Y este, como vemos, pues, fue el comportamiento final de la función renal hasta el alta, que principalmente pues bajó hasta 1.08 con un punto máximo que llegó hasta 2.3. Y por acá les quería hacer pues como un resumen precisamente de todo este caso tan complejo en el cual teníamos un paciente con hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, lo que cual pudo haber condicionado pues este nódulo pulmonar solitario y esta enfermedad aterosclerótica extensa que tenía el paciente con una enfermedad pues arterial periférica y un síndrome coronario crónico que se había documentado, además del compromiso aneurismático y un TEP subagudo agudo subsegmentario que se diagnosticó pues posteriormente antes del alta, por lo cual quedó anticoagulado. Adicionalmente, pues, este interrogante pues, de que teníamos el compromiso por la gota, pero pues también con una artritis reumatoide seropositiva
de larga data en un hombre de 65 años sin tratamiento con unos títulos altos de factor reumatoide y que tenía pues como una vasculitis crioglobulinémica asociada teniendo en cuenta los hallazgos. Probablemente estas úlceras en extremidades, principalmente la de miembro inferior, tenía un compromiso mixto, pues sobre todo pues por esta enfermedad aterosclerótica, pero las de miembros inferiores probablemente sí eran más asociadas a esta vasculitis, y esta sobreinfección de estas úlceras fue lo que llevó en cierto grado y adicionalmente a este compromiso prerrenal y a los medios de contraste a esta lesión renal aguda, sin poder descartar que hubiese también algo de influencia de la vasculitis en la disfunción renal. Adicionalmente, pues la insuficiencia renal, lo que llevó a postración, lo cual llevó también probablemente a esta hipercalcemia que puede tener un origen multifactorial también porque está asociado incluso a artritis reumatoide cero. Por acá tenía algo de la revisión pues, de vasculitis crioglobulinémica, sin embargo, pues, por demora del tiempo no me voy a detener mucho en la revisión corta que se hizo y porque pues, el servicio de reumatología precisamente nos aclaró esta terminología con respecto a crioglobulininas, crioglobulinemia y a vasculitis crioglobulinémica, lo cual dependería pues, de las manifestaciones clínicas. Esta es la clasificación de la que nos ha hablado pues, el doctor, que depende pues, de que sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La más común es la tipo 2 en el 65% de los casos y porque pues, tiene un compromiso diferente del tipo de inmunoglobulinas que se presentan. En las tipo 1 son más monoclonales, de tipo usualmente IgM más que IgG y raramente IgA. En la tipo 2 tiene un componente monoclonal IgM y policlonal IgG, mientras que la tipo 3 es policlonal IgM e IgG. Estas, digamos que las de tipo 2 y las de tipo 3, precisamente se conocen como crioglobulinemias mixtas, porque tienen este compromiso tanto de IgM como de IgG, y pues también se ha descrito un tipo 2-3 en el que puede haber una IgM oligoclonal o una IgM mixta poli y monoclonal, además de la IgG policlonal. Fisiopatológicamente, como nos decía el doctor, realmente pues las de tipo 1 se basan más como en esta obstrucción del vaso, precisamente porque la precipitación de estas globulinas hace un efecto obstructivo y es lo que lleva pues como a un síndrome más como isquémico y un síndrome de hiperviscosidad, que es lo que ayuda a la vasculitis y lo que pues, se presenta pues, en los pacientes de este tipo. Sin embargo, en las crioglobulinemias mixtas, digamos que la fisiopatología va más dada a que el comportamiento de estas inmunoglobulinas como un factor reumatoide hace que se formen inmunocomplejos. Esto hace una activación del complemento, se inflama el vaso y esto es lo que lleva pues, a las vasculitis leucocitoclásticas con las manifestaciones típicas de la enfermedad. Aquí para recordar simplemente y pues haciendo referencia a esta gráfica del profe Carlos Horacio Muñoz, reumatólogo del Hospital San Vicente, tenemos que la clasificación precisamente de esta vasculitis es como una vasculitis de pequeños vasos que está mediada por inmunocomplejos y a destacar lo que decíamos, pues que realmente las de tipo 1 están más asociadas a enfermedades linfoproliferativas, principalmente pues, a discrasias de células plasmáticas como la macroglobulinemia de Waldenström, el mieloma múltiple, incluso el MGAS, la leucemia linfocítica crónica, el linfoma no-Hodgkin y algunas veces a las leucemias de células peludas. Las de tipo 2 y las de tipo 3 en grandes rasgos usualmente a virus de hepatitis C, a otros virus como el virus de la hepatitis B o el VIH, a enfermedades autoinmunes, principalmente el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y también se describe pues, la artritis reumatoide. Dentro de las otras causas pues, infecciosas tenemos una lista bastante larga y también se ha descartado pues, que fuese secundaria a neoplasias pues, de órganos sólidos. Sin embargo, pues digamos que algo del comportamiento ha cambiado desde que se empezaron a utilizar los antivirales para el tratamiento de las hepatitis por el virus C, y pues vemos que ha cambiado un poco la proporción. Se describía antes que el 80-90% de los casos de esas crioglobulinemias mixtas eran precisamente por la infección por hepatitis C. Sin embargo, pues en este estudio que se realizó en Francia podemos ver que es un poco más bajo, tenemos un compromiso en el 56%, mientras las que no son relacionadas por virus de hepatitis C son de origen autoinmune en el 50% de los casos,
neoplasias hematológicas, en el 14% de los casos otras infecciones, en el caso de VIH precisamente, en el 10% de los casos, o esenciales en una proporción importante, en el 23% de los casos. En esta serie que se realizó pues, de forma retrospectiva, realmente de las causas autoinmunes lo principalmente era el lupus eritematoso sistémico y el Sjögren, aunque no destacan acá pues, la artritis reumatoide. De las manifestaciones clínicas, y para no demorarme mucho, pues básicamente son las púrpuras de miembros inferiores que se caracterizan pues por tener un compromiso ortostático y de forma intermitente que duran 3 a 10 días y que dejan una hipermentación residual, pero también se pueden formar úlceras, también se ha descrito fenómeno de Raynaud, lívidos reticulares, incluso urticaria por frío. El compromiso articular es más de grandes articulaciones, manos, rodillas, raro en codos y tobillos, es más bilateral, simétrica, sin inflamación y características sin erosión. Sin embargo, hasta un 10% de los pacientes pueden hacer una oligoartritis erosiva. En el sistema nervioso central periférico, precisamente, se puede presentar una polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora distal, que es más de predominio en miembros inferiores, o una mononeuritis múltiple, aunque es más frecuente la primera, y tiene una evolución un poco más crónica, prolongada, con algunos episodios agudos que se estabilizan, remiten o pueden tener algunos episodios de exacerbación, y algunas veces, pues, ya la descripción, digamos, en el estudio electromiográfico es más de una degeneración funcional, más no desmielinizada. Y estas son las características pues, clásicas del compromiso de piel, como les mostraba, algunos ejemplos, y el compromiso renal que se presenta en el 18-40% de los casos, usualmente más o menos un 20% de ellos tienen compromiso renal al diagnóstico, sin embargo un 30% lo pueden desarrollar durante el curso de la enfermedad, se pueden manifestar como proteinuria, hematuria microscópica, algunos grados de disfunción renal. Sin embargo, es muy poco menos frecuente que puedan tener pues, como síndromes nefróticos o nefríticos puros. Histológicamente se caracteriza por presentar una glomerulonefritis membrano-proliferativa y los pacientes pues, tienen asociado a todo este cuadro clínico grande síntomas generales, especialmente pues, fiebre con algo de deterioro del estado general y característicamente hasta un 50% con debilidad y fatiga. Desde el inicio pues, de la descripción de la enfermedad existe una triada que es la triada de Metzer, precisamente con fatiga, púrpura y artralgias, que se llama como la triada clásica. Y estas otras manifestaciones que son menos frecuentes, pero que también se deben pensar como causa de la vasculitis en estos pacientes. A destacar acá pues algunas diferencias en cómo se comporta aquella vasculitis que está asociada al virus de hepatitis C, o en este caso pues como de nuestros pacientes a la artritis reumatoide, que tiende a tener menos compromiso por la púrpura, algo de debilidad, pero más compromiso de artralgias, poliartritis erosiva, y dentro de los laboratorios precisamente un factor reumatoide alto con un anti-CCP positivo, pues que evidentemente en las otras causas de vasculitis criobolinémica está ausente. Y esto es pues un ejemplo esquemático también del profe Carlos Horacio Muñoz de los tipos o de la clasificación precisamente de la criobolinemia, de las manifestaciones clínicas y de algo de la fisiopatología de la enfermedad. Por acá lo característico en el laboratorio, precisamente tenemos un C4 bajo con un C3 normal, un factor reumatoide positivo, como nos explicaba el servicio de hematología, una hipergama que es más policlonal, algunas veces elevación de transaminasas y de la fosfatasa alcalina, hasta en el 50-70% de los casos, que se ha descrito que puede ser causal o no de la infección por virus de hepatitis C. Siempre solicitar pues, estos estudios precisamente de infecciones virales o de enfermedades autoinmunes según la clínica. Como nos decía, pues precisamente el diagnóstico se basa en estas características clínicas, la demostración en suero de las crioglobulinas, un factor de hematoide positivo, un C4 bajo, y nos podríamos apoyar también en los hallazgos histopatológicos. Como les decía el doctor, les dejo esta gráfica pues que precisamente hace como un llamado a tener en cuenta estas condiciones preanalíticas cuando se toma la muestra para las crioglobulinas, y cuando ya tenemos pues como demostrada la precipitación, tenemos que hacer, pues se deben hacer en 2 tubos, uno que va pues como a medir si se vuelve a diluir cuando se calienta la muestra a 37 grados y esa muestra se utiliza
para medir la actividad pues, como de factor reumatoide de las inmunoglobulinas, mientras que el otro tubo se utiliza para hacer un análisis cualitativo del tipo pues, de crioglobulina y cuantitativo, porque a veces se puede hacer como un criocrito pues, para determinar pues, como el porcentaje de compromiso. Esta es como una representación de la electroforesis y la inmunofijación para hacer la clasificación de las crioglobulinas. Y estos son los hallazgos que se pueden hallar a la histopatología precisamente cuando se toman biopsias de piel, de riñón o de nervio. Y les dejo pues como de último esta gráfica pues precisamente que habla sobre cómo se debería tratar la vasculitis dependiendo de la gravedad de las manifestaciones. En el caso de nuestros pacientes, pues podemos ver que él sí tenía unas úlceras cutáneas, lo cual ya lo convierte en una manifestación grave. Por lo tanto, pues la primera línea de tratamientos es dar pulsos de glucocorticoides con rituximab. Sin embargo, hay que tener en cuenta estas condiciones amenazantes de la vida, como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la isquemia gastrointestinal, el compromiso del sistema nervioso central, o la hemorragia alveolar, caso en el cual estaría indicado darle los pulsos de corticosteroides, el rituximab, pero además se deberían hacer recambios plasmáticos. Eso era todo lo que les traía para hoy. Perdón por lo extensa de la charla, espero que haya sido de su gusto.